Dachehao. Hola a todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión quisiera hablaros de la carrera de Jackie Chan, su carrera cinematográfica. En otras ocasiones os he hablado un poco de su vida y obra desde el comienzo hasta el final. También hemos tratado, si no en este canal, en el otro, el tema de Jackie Chan como especialista, el riesgo que ha corrido asumiendo las escenas de acción, no solo las de lucha, sino las caídas y demás que ha realizado a lo largo de su carrera y su trayectoria como actor de películas de acción. También os he hablado en otras ocasiones de los hijos del Jackie Chan, un tema fascinante para aquellos a los que les interesa Jackie Chan como personaje, como hombre, no solo como artista y como actor, ¿vale? Y en esta ocasión quisiera darle un repaso a la carrera en general, la carrera cinematográfica de Jackie Chan, ¿no? Pensad que Jackie Chan es uno de esos pocos artistas que lleva dando éxitos desde los años 70. Desde los años 70 del siglo pasado, Jackie Chan ha dado grandes películas y muy buenas, y más allá, porque aún antes fue cuando comenzó su carrera como actor, ¿no? Su primera aparición en una película fue en los años 60, así que imaginaros la de tiempo que lleva dedicado en exclusiva al mundillo del cine. Es un gran trabajador y un gran profesional al que yo personalmente lo admiro y lo respeto mucho, y al que a la mayoría de gente le gusta. Evidentemente siempre habrá cafres por ahí sueltos que desprecian la labor del Jackie Chan, pero realmente es un hombre que tan solo por la dedicación que le ha dado a su trabajo, al desempeño de hacerlo y la excelencia con lo que la ha hecho, se merece el respeto de todos, ¿vale? Y es por eso que hoy estoy aquí para hablaros de ese fantástico artista marcial y actor y cantante que es Jackie Chan. ¿Vale? Jackie Chan, para quienes no lo sepan, como os digo, su carrera empezó en 1964, si no recuerdo mal, a la edad de 10 años, incluso antes es posible que hubiera trabajado en alguna película, pequeñas apariciones cuando era niño, gracias a las que tuvo ocasión de hacer por su maestro, ¿no? El maestro Yu Jin-yuen de la escuela de ópera en la que él estuvo estudiando. Los llevaba allí a los chavales a que hicieran apariciones en películas y ya incluso tenían sus pequeñas escenitas de acción y de lucha. Jackie Chan, a nivel de compararlo con alguna otra estrella importante del cine internacional, tendríamos que irnos a los Estados Unidos y compararlo con Sylvester Stallone, ¿no? Que es el único realmente que ha hecho algo muy parecido. Sylvester Stallone, para quienes no lo sepan, lleva cosechando éxitos en el cine de los Estados Unidos, que bueno, hablar del cine de los Estados Unidos muchas veces es prácticamente como hablar del cine internacional, aunque en la actualidad está bastante de capa caída, pero sí que es cierto que los mayores éxitos mundiales les pertenecen, ¿vale? Y Sylvester Stallone, desde Rocky 1, que fue rodada y estrenada en 1975, que lleva haciendo grandes estrenos, grandes películas. También ha hecho grandes cagadas, pero como no las iba a hacer después de tantos años, ¿vale? Empezó antes, y antes de hacer Rocky ya había trabajado en el cine, había hecho alguna aparición en alguna pequeña película, en alguna película de Woody Allen, en alguna otra cosa, había hecho sus pinitos, pero realmente con la que se dio a conocer su papel gordo, su papel importante, fue el de Rocky, y a partir de ahí tira que te vas, ¿no? Pues solo se le podría comparar a nivel de carrera, ¿no? De volumen, de años y demás, con Sylvester Stallone. Jackie Chan en sus inicios, como sabéis, él salió de la escuela de especialistas del maestro Yu Jin-yuen y comenzó así su trayectoria en el mundo del cine, ¿no? Ayudado principalmente por Sammo Hung Ching-pao para los chinos, que para mí que siempre ha sido el mejor de los que salieron de la escuela de ópera, ¿no? El mejor artista, ¿no? Quizás, y a nivel carismático también tiene un componente muy importante. Quizás no sea el más atractivo porque al fin y al cabo Sammo Hung está gordo, pero es un tío espectacular todo lo que hace y todo lo que ha cosechado. Y bueno, ha hecho infinidad de películas buenísimas que quizás no sean tan conocidas como las del Jackie Chan, pero son excelentes, ¿vale? Pues bien, cuando Jackie Chan salió de la escuela de ópera, fue a su hermano de ópera, a su ex compañero de ópera, porque Sammo Hung se graduó antes que el Jackie Chan, ¿vale? Entonces fue a él y le pidió trabajo. Sammo Hung ya estaba trabajando en el mundo del cine cuando Jackie Chan se graduó.
y este enseguida lo metió, empezó a aparecer en películas como especialista, películas como Hapkido. Él metió enseguida en la zarpa cuando se inauguró Golden Harvest. Sammo Hung enseguida metió la pata ahí y se hizo el coordinador de los especialistas de gran parte de las películas de Golden Harvest. O sea, prácticamente lo manejaba todo, ¿no? Porque Raymond Chow tenía idea de artes marciales, que en paz descanse, hace no mucho que murió el hombre, Raymond Chow, pero a pesar de que él sabía sobre artes marciales, él sobre todo era un hombre de negocios, ¿no? Él era el que ponía la pasta, ¿no? Entonces, el que se lo llevaba todo, tras bastidores, era Sammo Hung, entre otros, ¿no? Pero este era muy, muy importante. Es que no os imagináis lo importante que es Sammo Hung para el mundo del cine de Hong Kong de los 70, de los 80 y de los 90. O sea, es un personaje imprescindible. Sin él, que es prácticamente uno de esos grandes pilares que tuvo el cine durante aquella época, no sé, yo si hubiera existido el cine de Hong Kong como lo conocemos, ¿no? De aquella época, años 70, años 80, años 90, ¿vale? Entonces Jackie Chan empezó a trabajar gracias a él en películas como Hapkido y entre otras, y enseguida tuvo la ocasión de participar en las películas de Bruce Lee, que se dio la casualidad de que fue justo en aquella época, fue salir de la escuela de ópera y al poco tiempo Bruce Lee tuvo su gran éxito rodado en Tailandia de The Big Boss. En España se la conoce como Karate a muerte en Bangkok, aunque ni hacen karate esa muerte, pero ni hacen karate ni están en Bangkok, están en un pueblo de Tailandia, pero bueno, a pesar de eso, bueno, la película fue un gran éxito. Y a partir de la siguiente que hizo Bruce Lee, la de Fist of Fury, Furia Oriental para los españoles, ya trabajó como coordinador de especialistas y demás. El Sammo Hung estuvo muy metido. Y ya en la de Fist of Fury metió al Jackie Chan. Jackie Chan tuvo acceso a Bruce Lee, tuvo acceso a conocer a todo ese mundo, ¿no? Del espectáculo, maravilloso mundo para aquellos a los que nos gusta el cine de Hong Kong de aquella época, y fue cuando comenzó a hacer sus pinitos, ¿no? Tuvo su etapa de especialista, que podríamos decir que comienza cuando el maestro Yu Jin-yuen le dio la oportunidad de participar en las primeras películas en las que participó, que eran películas en blanco y negro, en las que prácticamente hacía de figurante y poco más, y finaliza con las películas de Bruce Lee, con Enter the Dragon, ¿vale? Ahí finalizaría la etapa de Jackie Chan como especialista, que podríamos decir que es la primera etapa. Vamos a dividir la carrera del Jackie Chan por etapas para que sea más fácil de comprender, ¿vale? Esa fue su primera etapa solo como especialista y figurante, ¿no? A lo mejor decía alguna palabra, a lo mejor tenía algún momento algún primer plano, pero prácticamente nada más. Muerto Bruce Lee, por desgracia, Jackie Chan hubo un tiempo en el que desapareció, estuvo como 1 año y pico, 2 años, que se fue a Australia con sus padres, ¿vale? Estuvo trabajando en diferentes trabajos, estuvo de camarero, de cocinero, trabajando en la construcción, o eso dicen, ¿vale? Yo en aquella época no había nacido, tampoco he tenido nunca acceso al Jackie Chan, por lo tanto, como no lo he seguido, no he ido detrás de él, pues no puedo decirlo a ciencia cierta, ¿no? Pero por lo que me he documentado, esto es así, ¿vale? Entonces, bueno, Jackie Chan tuvo esa época, no le gustó lo que vio, seguramente andaría por ahí folleteando lo que podía y poco más. Y se regresó a Hong Kong, se dio cuenta de que, bueno, hacer películas pues te ayuda más a conseguir chochetes que no que si estás trabajando en una obra o fregando platos en un restaurante. Así que bueno, regresó al mundo del cine, la verdad es que tuvo mucha suerte. Vuelve a aparecer el personaje de Hung Ching-pao, Sammo Hung, que le echó una mano, le ayudó a conseguir un manager, le consiguió contactos con el director Lo Wei, director de las 2 primeras películas que hicieron famoso a Bruce Lee, director de The Big Boss y de Fist of Fury, y comenzó a hacer un montón de películas de Kung Fu. Las primeras películas que hizo eran películas que eran simplemente de Kung Fu, no eran como las conocemos nosotros, que eran comedias de Kung Fu. Comenzó haciendo películas prácticamente imitando al Bruce Lee, ¿no? Hay una película que, si no recuerdo mal, es del 74, finales del 74, principios del 75, se llama La Furia de Jackie, y fue reeditada y reestrenada ya cuando Jackie Chan era famoso, y es una película en la que hace un personaje secundario, una película de acción, que no está mal, pero que no es el estilo de lo que conocemos al Jackie Chan, ¿no? En esa tónica hizo, dentro de lo que es el cine de Hong Kong, porque La Furia de Jackie es más tipo contemporáneo, hizo películas como Dragon Fist, que es una excelente película de Kung Fu, pero no es una película de comedia de Kung Fu. Hizo Magnificent Warriors también. No, Magnificent
Bodyguards, perdón. Magnificent Warriors es otra película de Michelle Yeoh, ¿vale? Magnificent Bodyguards, que ahora en español no recuerdo con qué nombre la comercializaron, y es una película muy buena de Kung Fu, pero no hay esa comedia, ¿no? Es simplemente de Kung Fu, ¿no? La serpiente y la grulla de Shaolin, que también es solo de Kung Fu, hizo varias de Kung Fu y poco a poco él fue metiendo su estilo de interpretación de las artes marciales y de películas, comedias de Kung Fu, un Kung Fu más clásico, que se venía haciendo tiempo antes de que apareciera Bruce Lee, que empezó a meter ya un Kung Fu más moderno. Pues Jackie Chan regresó a ese Kung Fu clásico de las películas del pac, ¿vale? Y añadió la comedia, ¿no? Esas comedias maravillosas e inmortales que tanto nos gustan a los aficionados al cine de las artes marciales, ¿vale? Entonces, en su última etapa de películas de Kung Fu es cuando Jackie Chan metió la comedia en el Kung Fu, ¿no? Que fueron allá por el año 78, 77, 78, 79, La serpiente de sombra del águila, El maestro borracho, tan famosas y tan conocidas que le hicieron terriblemente popular. Hizo Hiena Salvaje y luego fue a los Estados Unidos a intentar hacer cine de artes marciales, intentar convertirse en el nuevo Bruce Lee. Esa era la idea. Por eso recurrieron a los productores de Enter the Dragon, de Operación Dragón de Bruce Lee, y al mismo director, a Robert Close, con todo el equipo prácticamente. Había muchísima gente que participó en el equipo técnico, me refiero, que participó en el rodaje de Operación Dragón. Hicieron The Big Brother Battle, ¿vale? La Furia de Chicago en español. Y fue una película que yo personalmente considero que es muy entretenida, que está muy bien, pero no llegó al público estadounidense porque en aquella época lo que vendía en los Estados Unidos, para quienes no lo sepáis, eran personajes como Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, y ver a un chinito corriendo, saltando y dando pataditas no convencía. A los americanos les gustaba un puñetazo, una patada y fuera, ¿no? Algo más estilo lo que sería la pelea que hizo Bruce Lee en sus películas, o Chuck Norris, o cualquier otro de las estrellas de cine norteamericanas del cine de acción, ¿vale? Entonces, debido a ese fracaso, a pesar de que hizo sus pinitos en las de Los locos del Cannonball, la Cannonball Run, que son dos películas maravillosas, a mí personalmente me encantan, protagonizadas por Burt Reynolds, en las que Jackie Chan hace un pequeño personaje secundario, tiene su momento estelar fantástico en ambas películas, muy divertidas, os las recomiendo si no las conocéis, pero eso tampoco llevó a nada. O sea, la gente vio esas películas allí en los Estados Unidos y ellos se fijaban en Burt Reynolds y en los demás artistas importantes, porque hay un montón de artistas importantes, ¿no? Está Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., entre otros, ¿no? Hay mucha gente importante del mundo del espectáculo de los Estados Unidos, y Jackie Chan allí realmente pues era el chinito de la película, ¿vale? Que queda genial, ojo, no os engañéis, pero no era más que eso en ese momento. Por lo tanto, Jackie Chan regresó a Hong Kong y continuó con su carrera. Firmó con Golden Harvest y comenzó a hacer esas películas tan fabulosas que todos conocemos. Las últimas que hizo del cine de Kung Fu, como lo conocemos, fueron la de The Young Master, el chino, para los españoles, que en este mismo canal hay un vídeo dedicado a esa película, y Lord Dragon, ¿vale? Ahí, en 1982, con el rodaje de Lord Dragon, podríamos decir que damos por terminada la etapa de películas de Kung Fu de Jackie Chan, porque a pesar de que posteriormente regresó en alguna ocasión al cine de Kung Fu, nunca volvió a ser lo mismo. Ya estuvo más dedicado al cine contemporáneo de aventuras y en otras épocas diferentes a la época del Kung Fu clásico, ¿vale? En 1983, Jackie Chan participó en la primera de la saga de películas cómicas con artes marciales de Hun Chin Pao, de Sammo Hung, que fue Winners and Sinners, ¿vale? Está Winners and Sinners, My Lucky Stars, Twinkly Twinkly Lucky Stars, y posteriormente, sin Sammo Hung ni Jackie Chan, tampoco sin Yuen Biao, que participa también en esta trilogía de películas, hicieron 4, 5, 6, incluso creo que llegaron a hacer 7, ¿no? Los personajes secundarios como protagonistas. Apareció en esa película, hizo Proyecto A y comenzó una nueva etapa del cine de Jackie Chan. Así que podríamos decir que en 1983 comenzó a trabajar ya en un cine más contemporáneo y policíaco, sobre todo. Empezó a aparecer haciendo sobre todo de policía en las películas, ¿vale?
digamos que colgó el traje de Kung Fu y se puso la gorra de policía, ¿vale? Y es ahí donde empiezan las películas que tan famoso le han hecho y que tanto nos gustan a todos los aficionados del cine de las artes marciales, que son las películas que hizo a lo largo de los años 80. Para mí, personalmente, me parece que es la mejor época del cine del Jackie Chan, porque mejores que las que hizo en los años 80, para mi gusto, ojo, no las hay. En las de Kung Fu estaba terriblemente fuerte, estaba muy en forma. Si prestáis atención a Jackie Chan, evidentemente con ropa no se nota porque Jackie Chan siempre ha sido un palillo, siempre ha estado delgadito, ¿vale? Pero si os fijáis en la musculatura que tienen películas como Fearless Hiena, Hiena Salvaje, entre otras, ¿vale? Por decir alguna, está terriblemente fibrado. O sea, era todo puro nervio y músculo. Era espectacular Jackie Chan. Y las coreografías de lucha, su manera de expresarse, ¿no? Físicamente, esas acrobacias, ese manejo de las armas, era espectacular, ¿vale? Totalmente espectacular el trabajo del Jackie Chan. Y aquí, en los años 80, a pesar de que su trabajo, por supuesto, es espectacular, era increíble lo que llegaba a hacer, se centró más en otro tipo de cine, un cine más dinámico. Empezaron a aparecer pistolas en sus películas, empezaron a aparecer explosiones en sus películas, empezó a hacer un tipo de cine más hecho a la tendencia que estaba viendo en Hong Kong. Pensad que en aquella época, en los años 80, eran muy populares las películas sobre gángsters, sobre mafias, sobre la tríada. En Hong Kong estaban muy de moda las películas de policías y Jackie Chan entraba ahí, metía ahí su género de kung fu y comedia dentro de esas películas. Es decir, lo que hizo fue muy inteligente porque él adaptó el molde, su molde, lo que había creado, su paquete del éxito, lo adaptó a los tiempos que corrían en aquel entonces, en los años 80, haciendo muy buenas películas de acción con artes marciales y con comedia. Esa fusión, esa mezcla tan perfecta es lo que conocemos hoy como el cine de Hong Kong de los 80, ¿vale? Porque evidentemente, debido al gran éxito que tuvo en sus películas, los demás se fijaban en él y trataban de imitarlo o hacían algo similar, ¿vale? Evidentemente no de tanta calidad, considero yo, aunque había gente muy buena y muy profesional. En esa época, en los años 80, fue cuando apareció gente como Yen Zitan, hizo sus primeros pinitos allá por el año 85 con Yuen Wuping, al igual que lo hizo Jackie Chan en su momento con el éxito de La serpiente sobre el águila o El maestro borracho. Hizo Tai Chi Kung Fu, si no recuerdo, se llamaba esa película, una película fabulosa de Kung Fu, como las que hizo Jackie Chan una década anterior, y estaba genial, ¿no? Así que empezó a aparecer un montón de gente interesante y se empezaron a mezclar un montón de cosas y salió ese cine fabuloso. Fue en 1985 cuando protagonizó la película Police Story, amparado por un montón de gente que le ayudó. Evidentemente no fue un éxito repentino, no fue a base de palos de ciego, sino que fue algo que estaba muy preparado. Venía de hacer películas muy buenas, de hacer Proyecto A, como os digo, My Lucky Stars, había trabajado en Meals on Wheels, la de Los Supercamorristas, en 1984 en Barcelona. Había trabajado en muchas películas muy buenas, totalmente apoyado por sus hermanos de ópera, por Sammo Hung, por Yuen Biao, por John Hua, también andaba por ahí Cory Yuen, bueno, todos estos yuenes, como conocéis, Lam Chin-jin. Y fue así como llegó la película, la fantástica película Police Story de 1985, ese gran clásico, ese gran éxito que lo hizo famoso a nivel internacional, pero sobre todo en Asia, ¿vale? Porque el nivel internacional llegaría un poco después. Gracias a ese gran éxito, se fue a Estados Unidos y protagonizó El Protector ese mismo año, que fue un gran fracaso. Incluso se atrevió Jackie Chan a protagonizar Protección a un ser menor, Heart of the Dragon, una película dramática de acción policial y artes marciales en la que Jackie Chan interpreta al hermano menor de Hong Chen-pao, de Sammo Hung, que hace de retrasado mental. Y ahí la dinámica del dramatismo, tiene que cuidar de su hermano, aparte de realizar su trabajo policial y aparte de tener su relación con su novia, que tira de ella pues como puede y como Dios le da a entender. Una película fabulosa que en este canal también hay un vídeo dedicado a ella, por si queréis verlo después. Echáis una ojeada a mis vídeos y lo miráis, ¿vale? Está francamente bien y es una película que si no la conocéis tenéis que verla porque es fantástica. Dicho esto, en 1986 tuvo un parón debido a una lesión. Rodó La armadura de Dios, la primera parte de La armadura de Dios, una película fabulosa
y sufrió un accidente que le abrió la cabeza, casi muere durante ese rodaje, y a partir de entonces se lo tomó todo de otra manera, pero siguió haciendo grandes títulos, grandes éxitos, como fue la segunda parte de Proyecto A, como fue la segunda parte de Police Story, como fue Gangster por un pequeño milagro. Fueron joyas del cine de acción, fueron grandes películas. Dragons Forever, también de 1988, el año del dragón, ojo, fue un año muy importante, hizo dos grandes éxitos aquel año, Police Story segunda parte y Dragons Forever, y así los 80 fueron una época brillante. Se caracterizan su carrera por películas en las que la acción era seria, o sea, las peleas estaban bien hechas, eran peleas en serio, ¿vale? Había comedia y había una historia que envolvía todo eso, había, poco a poco fue añadiendo explosiones, fue añadiendo tiros, fue añadiendo cosas, pero inicialmente lo que se ve en las películas de Hong Kong que hizo Jackie Chan en la década de los 80 es eso, es un humor separado de la acción, que normalmente venía siendo seria, aunque tuviera algún detalle humorístico, venía siendo acción seria, ¿vale? Acción bien hecha, ¿no? Unas coreografías de lucha muy intensas, pasadas ligeramente a cámara rápida, y trepidantes, ¿no? Eran terriblemente buenas, ¿vale? Eso es lo que nos ofreció Jackie Chan a lo largo de la década de los 80. En la década de los 90 la cosa empezó a cambiar poco a poco. Inició la década de los 90 con la película Island on Fire, una película pagada por la mafia de China, eso todo el mundo lo sabe, bueno, la mafia de China, la mafia de Hong Kong, perdón, las tríadas, en las que Jackie Chan interpreta un personaje secundario, dramático, y que muere, pero nos deja una fantástica lucha, bueno, un par de fantásticas luchas a lo largo de la película, y es un personaje que está bien. Evidentemente tener a Jackie Chan hacía que la película vendiera, y a partir de esa película, todas las películas que hizo en los años 90 se caracterizan por un detalle: la acción y la comedia se mezclan, se fusionan, cosa que anteriormente no había hecho. Armadura de Dios, segunda parte, ya muestra un poco de eso, de esa fusión entre la acción y la comedia, una línea que no había cruzado en la década anterior, y a partir del 92, con películas como City Hunter, con Police Story, tercera parte de Super Cop, Twin Dragons, ya ahí realmente está totalmente patente esa fusión, ¿no? La década de los 90 la podríamos dividir incluso en dos partes, del 90 al 95 y del 95 al 2000. ¿Por qué digo esto? Porque en el 95 Jackie Chan tuvo un éxito con la película Duro de Matar, Rumble in the Bronx, ¿vale? Que es una película de acción rodada en Vancouver, fingiendo ser Nueva York, en la que tuvo un gran éxito en Estados Unidos y por lo tanto tuvo un gran éxito a nivel mundial, incluso en España, que llevaban tropecientos mil años sin estrenar una película de Jackie Chan. Esa película salió en los cines. Yo recuerdo que me hizo mucha ilusión, porque yo en aquella época vivía en España, vivía en Barcelona, yo era un chaval, ¿vale? Yo en el 95, bueno, España a lo mejor llegó en el año 96, pues que tendría yo 14 años. El hecho de que saliera una película de Jackie Chan en los cines, que a mí las películas de Jackie Chan me encantaban, pues era la hostia, ¿no? Por motivos que no voy a contar aquí, no pude ir a verla al cine, ¿vale? Pero sí que la alquilé en el videoclub y tiempo después me la compré, ¿vale? La verdad es que la película me decepcionó un poco, porque ahí ya empezó a hacer el payaso de más. A partir de que empieza el éxito en Estados Unidos, se convierte realmente en un payaso, ¿vale? Deja de hacer tan buen cine de acción, mezcla la comedia con la lucha, ya es lucha cómica, ya no es lucha tan trepidante, en ocasiones es cómica, en ocasiones no. Busca mucho el efecto visual, cosas que vuelan por los aires, manipular una escalera, botellas, cosas que lanza por los aires, que queda fantástico, y yo no digo lo contrario. Estoy hablando de que me encantan sus películas, pero añado esto que os estoy contando, ¿vale? Y a partir de ahí empezó a hacer ese tipo de cine. Es verdad que le dieron varios premios en esa década, entre el 95 y el 2000, como por ejemplo el premio al actor más valiente del mundo, por una escena en la que Mr. Nice Guy, una película rodada en el 97, se metía debajo de la rueda de una de estas máquinas de la construcción, un tanque, ¿vale? De obra, ¿vale? Se mete ahí y realmente si lo llega a espachurrar, pues lo deja hecho un cromo. Gracias a Dios no pasó nada, pero es un premio merecido, ¿vale? A pesar de eso, yo considero que hay puntos en los que quizás
debería de haber hecho una acción más parecida a la de los 80, que es la que a mí realmente me gustaba, o a la de las películas de Kung Fu de los 70, que no eso que luego se ve en esas otras películas, ¿vale? A partir del año 2000, que también hay que decir que Jackie Chan iba madurando, evidentemente, a lo largo de estos años. En el año 95, para que os hagáis una idea, Jackie Chan tenía 41 años. En el año 2000 ya empieza a hacer un tipo de acción mucho más sobria, más serena, no es tan trepidante, no se juega tanto el pellejo, ¿vale? Se utiliza bastante más el cable, cosa que antes no se había notado, porque en las películas de los años 80, en las películas de los años 90, Jackie Chan ya venía usando cable, ¿vale? Pero a partir de este momento realmente empieza a utilizarlo muchísimo más. Y es aquí donde podríamos decir que comienza otra etapa del cine del Jackie Chan, ¿vale? Tenemos la etapa de especialista, que podríamos decir que empieza en los años 60 y acaba en 1973 con la muerte de Bruce Lee. La etapa como actor de películas de Kung Fu, que iría desde el 73, 74 hasta 1982, que fue cuando dejó de hacer películas de Kung Fu de seguido, ¿vale? Porque luego lo retomó, por ejemplo, con Drunken Master 2 en el 94 y en alguna otra también vuelve al género, pero y alguna otra que tenía contrato firmado pero no lo había hecho y tuvieron que hacer un trapicheo para que saliera una película de Kung Fu, pero a pesar de todo, realmente él en el 82 dejó de hacer películas de Kung Fu. Esa sería su etapa entre el 74 y el 82, y luego la etapa del buen cine contemporáneo de Hong Kong, de acción, ¿vale? Que podríamos decir que va desde el año 82 hasta el año 2000, ¿no? Lleva dando coletazos en los últimos años de los 90, pero realmente donde acaba ese buen cine como nosotros lo conocemos, los fans de Jackie Chan, podríamos decir que acaba en ese año, en el año 2000, después de la película de Gorgeous, que es una película que mezcla el cine romántico con las artes marciales y la acción propia de Jackie Chan. Es una película en la que trabaja con la actriz Shu Qi y ahí se nota, por ejemplo, bastante más el cable y a él se le ve ya que empieza a tener unos años, que como es lógico, a todo el mundo nos pasa y a todo el mundo, si no te mueres antes, pues vas cumpliendo años y te vas envejeciendo, ¿no? Por lo tanto, es un mérito continuar, ¿vale? Yo no digo que esté mal lo que ha hecho Jackie Chan posterior a los 80 y los 90, sino que digo que es una consecuencia de lo que venía haciendo tiempo atrás. A partir del año 2000 empezó a hacer películas como por ejemplo Shanghai Kid, había hecho en el 98 Rush Hour, Hora Punta, en el año 2001 hizo la segunda parte de Rush Hour 2, buenísima, considero yo que de la trilogía hasta la fecha es la mejor, la segunda parte, en la que aparece la actriz china Shu Qi. Y bueno, ya era un tipo de cine que sí, que de vez en cuando intentaba regresar, ¿no? Como por ejemplo en la película Accidental Spy o en Rush Hour 2 incluso, intenta regresar un poco a ese cine de los 80, darnos esa calidad de escenas de lucha bien hechas, esa acción, esa comedia, pero evidentemente estamos hablando de que el señor ya se acercaba a la cincuentena y es inevitable, el tiempo pasa por todos y para todos y vamos envejeciendo. De todos modos, en la primera década del siglo XXI siguió dando buen cine, un cine excelente. Eso sí, ese cine se fue transformando poco a poco en otra cosa, ¿vale? Fue progresivamente pasando de las películas de acción a las películas más dramáticas, con un contenido más profundo y menos lucha y menos acción. Como es lógico, porque físicamente no puede seguir el ritmo de un chaval de 20 y tantos, 30, incluso de 40, ¿no? Pero aún así, Jackie Chan siguió dando buenas películas de acción y todavía está en ello, ¿vale? En el año 2000, empezó entre el 2000 y 2005, siguió haciendo acción, o sea, todo era acción, ya metido en una comedia, ya metido con cables, a veces se notaban los especialistas, a destacar, por ejemplo, The Tuxedo, una película en la que trabajó con Jennifer Love Hewitt y Steven Spielberg como productor o director. Es un poco fantasiosa, pero bueno, es entretenida, y como esas, muchas, ¿no? La de Shanghai Nights, todas estas películas que hizo en Estados Unidos, mezcladas con películas que también rodó en Hong Kong, ¿no? Él trabajaba, o intentaba trabajar, hacer una para los Estados Unidos, para el mercado internacional, y otra para el mercado asiático, ¿vale? Aparte de eso, también fue haciendo cameos en diferentes películas, como por ejemplo The Twins Effect, que es una película que no tiene mucho que ver con él, aunque él puso dinero y hace un pequeño personaje,
una película rodada y protagonizada por Ekin Chen y las Twins, ¿vale? Si no sabéis quiénes son las Twins, buscad en internet. Era un grupo de música de Taiwán, dos chicas fabulosas, que ahora ya son más mayores, ¿vale? Y está dividido el grupo, ¿no? Pero durante mucho tiempo estuvieron dando guerra. Pues bien, así fue haciendo películas hasta ya por 1997, que ya empezó ahí a meterse en terreno extraño, ¿no? Con la película de Unforgiven Kingdom, El Reino Prohibido, del 2007, Jackie Chan comenzó a dar otro tipo de cine. En esa película, para quienes no lo sepáis, trabaja con Lilian Ji, con Jet Li, ¿vale? Un tío al que conocía de toda la vida y que incluso llegó a intentar follarse a la mujer de Jet Li, Jackie Chan. Yo os lo contaré en otra ocasión, pero es un tema escabroso muy interesante, pero es una realidad, ¿vale? Y a partir de aquel año empezó él a diversificar, ¿no? Hizo alguna comedia chunga como Un super canguro, una película estadounidense un tanto particular, pero luego ya se metió en películas más serias, más profundas, como Shinjuku Incident, que es una película que francamente está muy bien, o como la de Big Little Soldier, ¿no? Empezó a trabajar en ese tipo de películas, Looking for a Jackie, en la que prácticamente él no aparece. Hizo la película Shaolin, en la que hace un personaje secundario, o la de Karate Kid, famosa, con el hijo de Will Smith, ¿vale? Haciendo una especie de versión diferente de las de Karate Kid de los años 80 americanas. Y ya a partir del 2010 ya se metió en terreno muy especial, muy especial. Ya empezó una década bastante compleja, ya más metida totalmente en personajes dramáticos, ¿no? Empezó la década, esta última década que acabamos de dejar atrás, con la película 1911 Revolución, en la que habla del inicio de la República de China. Jackie Chan en los últimos años, para poder continuar su carrera en el cine, debido a que la antigua colonia de Hong Kong pasó a de manos británicas a manos chinas allá por 1997, tuvo que reinventarse y adaptarse. Pensad que fue una situación muy tensa y muy intensa para aquellos que vivían en Hong Kong en aquella época, porque pasaban de ser digamos que parte del territorio británico a volver a manos de China. Hong Kong había prosperado gracias al Imperio Británico, gracias al mercado libre que le permitía el hecho de ser una colonia británica. Cuando fueron a pasar a manos chinas, como la gente de Hong Kong lo sabía, lo que había ocurrido en China durante toda la represión de los comunistas, es más, Hong Kong está lleno de refugiados, señores mayores que se refugiaron en Hong Kong en la época de la guerra, ¿vale? Tenían miedo de que fueran a entrar con los tanques y liarla, que entraron con los tanques, lo que pasa es que no llegaron a liarla. Por lo tanto, hubo una fuga de talentos terrible de Hong Kong, gente que se fue, sobre todo a Canadá, se fueron a vivir a Vancouver, que hay la colonia más grande de cantoneses fuera de China, está allí en Vancouver, en la Chinatown de Vancouver. Y a todas partes, ¿no? Jackie Chan fue uno de los pocos que se quedó allí en Hong Kong, siguió haciendo películas, pero tuvo que adaptarse, ¿no? Y fue así como poco a poco se fue haciendo muy patriota. Empezó a hacer películas en las que hablaba mucho del patriotismo chino, y este es el caso de la película 1911 Revolución, en la que habla de el inicio de la República de China, no de la República Popular, ojo, estamos hablando del Kuomintang, no del Kuomintang. Y habla un poco de esos valores patrios que podríamos decir que están tan impregnados en todo lo que hace en China, ¿vale? Pensad que aquí la gente no es como en España o como en los países hispanohablantes, donde seguramente la gente suele odiar a su país, a su patria y a su bandera, sobre todo por desgracia en España. Ocurre con mucha gente, ¿no? Que no respeta los valores patrios, no respetan ni al jefe de Estado, no respetan la bandera, no respetan las instituciones, ¿no? Aquí en China se respeta mucho, son muy patriotas los chinos, ¿vale? Valoran mucho lo que es la tierra, la patria, la nación, la familia, los valores de toda la vida, son muy, muy patriotas. Por eso a veces los comunistas de allí, de España, están tan equivocados y cuando vienen aquí se llevan una terrible decepción, pensando de que esto iba a ser fiesta y no lo es, ¿vale? Entonces, eso ahí donde empezó a hacer ese tipo de cine que está haciendo todavía actualmente, ¿no? Hizo en 2011 1911 Revolución, 2012 nos ofreció Chinese Zodiac, una nueva aventura de la armadura de Dios, buenísima, trepidante, muy al estilo de los años 80.
En 2013 hizo Acción Policial, una película en la que iba totalmente distinto a lo que nos venía ofreciendo anteriormente, haciendo de policía chino, de mainland, del continente, no de aquí, interpretando un papel bastante más dramático. Tiene buenos momentos de acción, pero no es el Jackie Chan de siempre. Dragon Blade la hizo al año siguiente, una película en la que trabajó con actores estadounidenses, tratando un tema muy curioso, que forma parte de la historia de la Ruta de las Sedas, en la que, al parecer, los romanos del antiguo imperio romano se encontraron con los chinos, ¿vale? Hay unas historias muy interesantes por allí, algún día os hablaré de ello. En 2015 hizo una película sobre sus padres, ¿vale? Al parecer, sus padres se conocieron en una época un tanto peculiar. Su padre era espía, su madre vendía extraperlo en el mercado y bueno, una historia un tanto peculiar, no sé hasta qué punto será cierta, pero ahí está la película. También hizo Kung Fu Yoga, que bueno, no está mal, es divertida, es algo así como una segunda parte del mito. El mito que podríamos decir incluso que es como una secuela de las de la armadura de Dios, pero bueno, ahí está el tema. Hay una parte de Bollywood, una parte del tema hindú que, bueno, hay gente que le gustará, hay gente que no, pero bueno, no está mal, ¿vale? También hizo Skip Trace. Skip Trace es una buena película con un tarado de los Estados Unidos que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, este de los Jackass, ¿vale? Un personaje un tanto peculiar que aparece en películas americanas, sobre todo haciendo de secundario o de coprotagonista, nunca como estrella principal, o eso creo yo al menos no lo he visto nunca como estrella principal. Eso fue en 2015, en 2016 hizo Railroad Tigers, y esta sí que no tengo idea cómo se dice en español, no estoy seguro ni siquiera si la habrán llevado a España a comercializarse. Que volvemos al tema nacionalista chino, volvemos a meternos con la guerra con los japoneses y tararí. Es una película que está bien, es entretenida, está bien hecha, pero no es el Jackie Chan que nosotros recordamos y que tanto queremos, ¿no? Y así ha seguido, ¿no? Ha hecho películas como El extranjero, con Pierce Brosnan, una buena película de acción rodada en United Kingdom, dramática, como ella sola, bien hecha, un Jackie Chan muy mayor, canoso, con el pelo sin teñir y demás, pero con buenas escenas de lucha y de acción, bien hechas, de verdad. Y luego, bueno, en los últimos años hizo la de Bleeding Steel, es un tanto peculiar, no es todo lo buena que podríamos esperar a lo mejor. Bleeding Steel a mí, bueno, me dejó un poco así, no está mal. El Camino del Dragón, si no recuerdo mal, es como se llama en español, una de las últimas que ha hecho, sino la última que se ha llegado a estrenar, en la que aparece Arnold Schwarzenegger, comparte cartel con Jackie Chan. Es una película, si no recuerdo mal, es una película rusa. Es entretenida, pero tampoco os esperéis gran cosa. La de Night of Shadows, que es del 2018, es entretenida, es divertida, es infantil y no está mal. Jackie Chan ya está en una etapa, tenéis que comprender que Jackie Chan, estamos hablando de un señor que tiene ya una cierta edad, ¿vale? No es ningún jovencito, ¿vale? Jackie Chan tiene 66 años, que se dice pronto, ¿vale? Y a pesar de eso sigue haciendo cine, así que podríamos decir que a partir del año 2000, del 2000 al 2020 lo podríamos dividir en dos. Podríamos dividirlo entre el 2000 y el 2010, en las que, a pesar de que hay personajes y películas secundarias, dramáticas, perdón, ¿vale? Sí, podríamos decir las secundarias porque para mí las secundarias son las dramáticas y las primeras son las de acción, ¿no? Pero bueno, a pesar de que hay películas dramáticas concentradas en el dramatismo, incluso las hay que no tienen nada de artes marciales, ¿no? Como es el caso de 1911 y la de Shinjuku Incident, sigue en esa dinámica de películas más bien parecidas a las de la anterior década, ¿no? Por lo contrario, a partir de 2011 en adelante ya las películas sí que es cierto que se nota ese potente dramatismo y esa forma de trabajar bastante diferente a lo que nos ha venido acostumbrando durante todo el tiempo atrás, ¿vale? El cable impera por todas partes, Jackie Chan usa dobles en muchas escenas de acción, ya no solo en las escenas peligrosas, sino en las escenas de lucha también usa dobles. Es fácil de notarse, si has trabajado en este mundillo enseguida lo notas, por lo menos yo enseguida lo veo. Pero sigue trabajando y sigue haciendo películas. Y yo realmente
siento un respeto y una admiración muy grande por Jackie Chan, por haber dedicado su vida entera al cine, a hacer buen cine, a ser tan profesional, a hacer películas tan buenas, y a pesar de su edad, continuar con esa labor, ¿no? Evidentemente uno no puede esperar que Jackie Chan siga haciendo las cosas como las hacía en los años 70 o en los años 80. No, esas películas están ahí, son maravillosas, están ahí para que las veamos cuando nosotros queramos, pero como es lógico, la vida avanza y uno ya va llegando a cierta edad y no puede hacer lo mismo, ¿vale? Los que tenéis cierta edad me comprenderéis perfectamente. Los chavales a lo mejor penséis que este tío está hablando por hablar, pero es así, o sea, llega un momento en que tu cuerpo no es capaz de hacer lo que hacías cuando eras más joven. Hace otras cosas, puedes hacer muchas más cosas. Maduras y empiezas a crecer en otros aspectos, ¿vale? Pero el físico poco a poco va pasando a un plano secundario, porque es ley de vida, es o eso o te mueres, ¿vale? Tienes dos opciones, no puedes tirar de muchas más, y si pensáis que drogándoos y pinchándoos anabolizantes y eso lo podéis alargar por mucho tiempo, os equivocáis. O sea, a lo mejor lo podéis alargar un tiempo, pero yo no sé hasta qué punto, ¿vale? Gracias a Dios todavía a mí no me hace falta, ¿vale? Veremos a ver qué es lo que pasa conmigo de aquí a unos años, pero bueno. Jackie Chan, como os digo, es espectacular su carrera, es espectacular su historia. Disculpad porque el vídeo creo que se me ha hecho un poco largo, pero bueno, recapitulando, lo podemos dividir en diferentes bloques. Primer bloque sería de los años 60 hasta 1973, segundo bloque especialista del Jackie Chan. Segundo bloque podría ser películas de Kung Fu, que iría del 74 al 82, películas de acción de las buenas, ¿vale? Que irían del 82, podríamos decir, al 95, ¿vale? Del 95 al 2000 entra en Territorio Pantanoso, en el que mezcla el cine de Hong Kong típico, las peleas trepidantes y la comedia, lo fusiona, cosa que antes estaba prácticamente separado. Había el momento de lucha y había el momento de comedia. Luego del 2000 al 2010, en las que mezcla cine dramático, películas de cine dramático con películas de acción lo más parecidas posibles a las que nos tenía acostumbrados. Y del 2011 al 2019, ¿vale? Porque el 2020 yo todavía no he visto nada, ¿no? La nueva, la de Vanguard, esta que está ahora en los cines, yo todavía no la he visto, pero la hizo el año pasado, ¿vale? Allí ya realmente ya se ve un Jackie Chan mucho más maduro, que aunque sigue haciendo películas de acción y cine de lucha y con escenas de riesgo, evidentemente él ya no es el que se arriesga, o hay un fondo azul o un fondo verde para meter ahí el ordenador, o es un doble y por supuesto usa tropecientos mil cables, pero como os digo, es ley de vida, es inevitable, y lo único que podemos decir es gracias Jackie Chan por tan buen cine durante tantas décadas, que yo desde que era un chaval he crecido viendo sus películas y mis descendientes están haciendo exactamente lo mismo. Y eso es todo, muchísimas gracias por ver mis vídeos, que Dios os bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!